Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente. ¿Percibes el poder que está escrito aquí? Dios dejó entre líneas de su palabra instrucciones exactas de cómo usar la mente para crear, transformar y atraer todo lo que es bueno, puro y próspero. Romanos 12:2 revela que los milagros que todos buscan no comienzan desde fuera, comienzan dentro de la mente. Y aquí está uno de los mayores secretos. El poder de cambiar cualquier cosa está en renovar el pensamiento, en limpiar lo viejo y abrir espacio para lo nuevo. La mayoría de las personas quieren cambiar de vida, pero continúan con la misma mente que creó los problemas que enfrentan. Quieren prosperar, pero aún piensan en escasez. Quieren un nuevo futuro, pero no consiguen dejar el pasado. La Biblia no está hablando de religión, está hablando de mentalidad. Transformaos por la renovación de vuestra mente. Es un mandamiento psicológico y espiritual. Es como si dijera, mientras tu mente sea antigua, tu vida también lo será. Tú eliges lo que plantas, duda o fe, escasez o abundancia, miedo o coraje, y el suelo de tu mente es fértil. Todo lo que siembras crece. ¿Estás preparado para cambiar? Porque el primer paso es entender que el mundo en el que vives hoy es el reflejo exacto del mundo que existe dentro de tu mente. Y Dios te dio la capacidad de moldear ese mundo. Basta con aprender a usar el poder que Él mismo colocó en ti. Ahora imagina lo que sucedería si comenzaras a pensar de forma diferente, si alimentaras tu mente con fe, foco y propósito. ¿Qué exactamente serías capaz de atraer? Todo lo que vives hoy comenzó como un pensamiento. Antes de existir en el mundo, existió en tu mente. Por eso, el segundo versículo que revela el poder mental escondido en las Escrituras es uno de los más directos de toda la Biblia, porque como imagina en su alma, así él es. Proverbios 23:7. ¿Entendiste lo que esto significa? La Biblia está diciendo que te conviertes en aquello que piensas. Si tu mente cree que eres limitado, vas a actuar como alguien limitado. Si tu mente cree que eres débil, tus decisiones serán débiles. Pero si dentro de ti existe la certeza de que fuiste creado a imagen de Dios con poder, sabiduría y propósito, entonces todo a tu alrededor comienza a cambiar para alinearse con esa creencia. Tu mente es como un espejo invisible entre el mundo espiritual y el físico. Todo lo que reflejas dentro de ella, más temprano o más tarde, aparece del lado de fuera. Es por eso que la fe comienza en la mente, porque pensar es el primer acto de la creación. Cuando Dios creó el mundo, Él primero concibió y después habló. La palabra solo tuvo poder porque nació de una idea divina. De la misma forma, toda palabra que dices, toda acción que tomas, nace de un pensamiento que alimentaste. Lo que piensas, te conviertes. Y aquí está lo que casi nadie entiende. El enemigo no necesita detenerte. Basta con hacerte dudar. Si roba el foco de tu mente, él ya venció, porque el cuerpo va en la dirección que la mente cree. Por eso, el campo de batalla no es el mundo, es la mente. La victoria que buscas comienza cuando eliges lo que vas a permitir crecer dentro de ti. La duda es una semilla. La fe también lo es. El suelo decide el futuro. No estás preso de las circunstancias, estás preso de los pensamientos que alimentas sobre ellas. Si cambias el pensamiento, cambias la realidad. Y es exactamente eso lo que otro versículo poderoso revela, que la mente es el lugar donde la paz, el poder y la prosperidad nacen. Pero pocos perciben que el secreto está en mantenerla firme, incluso cuando todo se derrumba. Presta atención ahora, porque el próximo secreto es uno de los más poderosos que existen en la Biblia. Está en Isaías 26:3. Tú conservarás en perfecta paz a aquel cuya mente está firme en ti, porque él confía en ti. Esa es la clave que pocos perciben. La paz no viene de fuera, viene de dentro. La mente firme es la mente en equilibrio. La mente que no se deja dominar por el miedo, por la ansiedad o por las voces del caos. Es la mente que aprendió a confiar. La palabra firme aquí viene de la idea de estabilidad, de raíz profunda. Dios está diciendo, si tu mente estuviera firmada en la verdad, el mundo puede derrumbarse y aún así permanecerás en paz. La mayoría de las personas intentan arreglar la vida antes de arreglar la mente. Quieren cambiar las circunstancias sin cambiar el centro de la consciencia. Pero la paz no es el resultado de la ausencia de problemas, es el resultado de una mente entrenada para confiar, incluso cuando todo parece perdido. Y es aquí donde entra el poder del foco.
La mente que aprende a permanecer enfocada en algo mayor que el miedo vence. Es por eso que personas con fe genuina parecen inquebrantables. No tienen menos problemas, tienen una mente disciplinada. Saben que mientras la mente permanezca en Dios o en el propósito divino, el caos no tiene poder para dominarlas. La Biblia no está solo diciendo que Dios te da paz. Ella está diciendo que Él te conserva en paz. Y conservar es mantener vivo. O sea, cuando la mente está conectada a aquello que es eterno, ella no se pierde en lo que es momentáneo. El secreto aquí es simple y revolucionario. La mente que confía crea estabilidad. Cuando te alineas con ese principio, la paz deja de ser un deseo y pasa a ser un estado. La tempestad puede rugir del lado de fuera, pero dentro de ti reina la calma de quien entendió que el poder de crear paz comienza en el pensamiento. Y cuando vives en ese estado, tu modo de ver el mundo cambia. Lo que antes era obstáculo se vuelve aprendizaje. Lo que antes era miedo se vuelve movimiento. Porque la mente firme no huye, ella transforma. Y es por eso que el próximo versículo revela el secreto de la fuerza interior, aquel que transforma miedo en poder, debilidad en coraje y duda en claridad. Presta atención ahora, porque lo que voy a revelarte es más que un versículo. Es una clave espiritual para destrabar prosperidad en todas las áreas de tu vida. La mayoría de las personas lee la Biblia apenas como un libro de fe, pero quien lee con atención percibe. Ella es también un manual de mentalidad. Y tal vez ningún versículo muestre esto tan claramente como Josué 1:8, donde está escrito: no se aparte de tu boca el libro de esta ley. Medita en él día y noche, para que tengas cuidado de hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y serás exitoso. Ahora imagina conmigo. Dios está a punto de colocar a Josué al frente de una tierra prometida, un territorio de abundancia. Pero antes de dar riqueza, Dios da un comando mental: medita en el día y noche. Dios no está diciendo trabaja más, fuerza más o acumula más. Él está diciendo piensa mejor, piensa de forma constante, piensa de forma espiritual. Porque prosperidad, antes de ser material, es mental. El secreto de atraer lo que deseas está en mantener la mente alineada con el propósito correcto. Puedes tener las herramientas, el talento y la fe, pero si la mente estuviera inestable, el camino también lo será. Dios está diciendo a Josué que la mente de él debe permanecer inmersa en sabiduría, porque solo una mente disciplinada es capaz de atraer y sustentar la prosperidad. Y ese es el error de muchos. Quieren abundancia, pero tienen una mente distraída, agitada, confusa. Piensan en grandeza por la mañana y en escasez por la noche. Y el universo responde a aquello que es constante, no a lo que es momentáneo. Por eso Dios dice: medita día y noche. Esto es reprogramación espiritual. Cuando meditas en algo con frecuencia, el pensamiento deja de ser idea y se torna creencia. Y lo que crees profundamente, inevitablemente se manifiesta. La mente próspera es aquella que se niega a ceder al miedo de la falta. Ella enfoca en la semilla, no en la ausencia del fruto. Y cuanto más mantienes el pensamiento en abundancia, más ella comienza a reconocerte como un canal natural de la prosperidad divina. Pero aquí viene la parte más importante. La meditación bíblica no es apenas pensar, es vivir lo que se piensa. Es hacer de la palabra un hábito, una acción, un modo de existir. Dios está diciendo: medita para tener cuidado de hacer. O sea, primero alimentas la mente, después actúas con sabiduría. La verdadera prosperidad no es correr detrás, es atraer por el estado mental correcto. Y es por eso que necesitas entender. Toda riqueza nace primero en pensamiento. ¿Estás preparado para cambiar tu patrón mental y permitir que Dios te enseñe a pensar como alguien próspero? Porque el próximo secreto que voy a mostrarte revela lo que debe ser protegido antes de cualquier riqueza: el corazón, el centro de la mente. Presta atención ahora, porque lo que voy a decirte puede cambiar completamente la forma como encares la vida. Existe una verdad escondida en ese versículo que muchos leen, pero pocos comprenden de verdad. Está escrito en 2 Timoteo 1:7. Porque Dios no nos dio el espíritu de miedo, sino de poder, de amor y de mente sana. El miedo no viene de Dios. La duda no viene de Dios. La ansiedad no viene de Dios. Todo eso es el reflejo de una mente desconectada de su origen. Dios te creó para gobernar, no para encogerte. Él te dio dominio y no cobardía. Y cuando Pablo escribe esto a Timoteo,
Él está diciendo, recuerda de quien te formó. Recuerda del espíritu que habita en ti. Porque la verdad es esa. El miedo es lo que sucede cuando olvidas quién eres. La fe es lo que sucede cuando recuerdas. La mente inquebrantable nace cuando entiendes que miedo y fe no pueden ocupar el mismo espacio. Uno expulsa al otro. El miedo es la creencia en lo peor. La fe es la creencia en lo mejor. Y lo que crees crea. Por eso, el versículo no termina en no tengas miedo. Él va más allá. Él dice, Dios te dio poder, amor y mente sana. Poder para actuar, amor para equilibrarte y una mente saludable para elegir qué voz va a comandar tus pensamientos. La mente sana no es la que no siente miedo, es la que lo domina, es la que transforma el miedo en movimiento. La que entiende que coraje no es ausencia de miedo, es acción a pesar de él. Cuando Dios te creó, Él sopló dentro de ti un espíritu que no se dobla ante lo imposible. Pero con el tiempo, fuiste oyendo las voces del mundo, las voces que dicen no da, no eres capaz. Es arriesgado demasiado. Y poco a poco el miedo fue tomando el espacio que era de la fe, pero ahora es hora de tomar de vuelta el control. Dios no te dio un espíritu de miedo. Entonces, ¿de dónde viene él? Viene de la duda, del hábito de pensar pequeño, de la falta de confianza en quien te creó. Y la mente inquebrantable nace cuando decides sustituir el miedo por foco, la duda por decisión y la hesitación por acción. El miedo paraliza, la fe movimenta, el miedo limita, la fe expande. El miedo te hace ver obstáculos, la fe te hace ver caminos. Y es por eso que una mente de poder es una mente que decide actuar incluso temblando, porque el secreto no está en no sentir miedo, está en no dejar que el miedo te domine. Ahora, lo que vas a oír puede cambiar para siempre la forma como entiendes la fe. Jesús dijo en Marcos 9:23, todo es posible al que cree. No casi todo, no algunas cosas, sino todo. Y lo más impresionante es que él no estaba hablando apenas de fe espiritual, estaba hablando del poder de la mente humana cuando alineada a la verdad divina. La fe no es un sentimiento, es un estado mental. Es la certeza interior que reprograma lo imposible. Cuando crees de verdad, el cerebro cambia, el cuerpo responde y el universo se ajusta para transformar la creencia en realidad. La fe es la ciencia de pensar como si el milagro ya hubiera sucedido. Es el lenguaje de la creación. Dios creó el mundo por la palabra, pero la palabra nació primero en el pensamiento. Y cuando Jesús dice, todo es posible al que cree, Él te está enseñando un principio. Lo que crees profundamente se manifiesta naturalmente. La fe no es esperar el milagro, es actuar como si él ya fuera parte de tu vida. La duda ora pidiendo, pero la fe agradece por ya haber recibido. Y es ahí donde lo imposible comienza a moverse. La mente que cree no pide señales, ella crea señales. Ella comienza a percibir oportunidades donde antes veía obstáculos, puertas donde antes veía muros. Cuando cambias la vibración de la mente, la realidad responde. Porque Dios se manifiesta en la mente que realmente confía. La fe es la energía que abre caminos invisibles. Pero solo funciona cuando crees sin reservas, sin plan B, sin mirar hacia atrás. Cuando dices, yo creo. El universo entiende, ya está hecho. Y es por eso que Jesús no decía, espera que suceda. Él decía, sea hecho conforme a tu fe. Él estaba diciendo, el poder está en la forma como piensas. Entonces, la pregunta es, ¿qué ha creado tu mente últimamente? ¿Miedo o milagro? Porque lo que alimentas internamente es lo que florece externamente. La fe es un pensamiento repetido con tanta convicción que el mundo no tiene elección sino curvarse ante él. Ahora, cierra los ojos por un instante y dite a ti mismo, yo creo, el nuevo milagro ya comenzó dentro de mí. Y si este mensaje te tocó de verdad, escribe aquí en los comentarios, el nuevo milagro en mí. Escribe con fe, escribe con convicción, porque cuando declaras, el cielo confirma. Presta atención ahora, porque lo que voy a decirte es lo que separa a quien vence de la propia mente, de quien pasa la vida siendo esclavo de ella. Está escrito en 2 Corintios 10:5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Entiendes lo que esto significa? La Biblia te está mostrando que la mayor guerra que vas a enfrentar en la vida no es externa, es interna, no es contra personas, es contra pensamientos, no es contra el mundo, es contra las voces dentro de tu cabeza. Y Pablo está diciendo, lleva todo pensamiento cautivo, o sea,
no dejes que tu mente te domine. Domina tú, tu mente. El enemigo no necesita derribarte si consigue hacerte dudar de ti mismo. Es así como comienza la guerra espiritual. Un pensamiento negativo entra y crees que él es tuyo. Pero ni todo pensamiento que viene hasta ti te pertenece. Pensamientos son como flechas. Algunos vienen de la fe, otros del miedo. Y tú eliges cuáles dejas quedarse. Cuando Pablo habla en llevar cautivo, él te está enseñando un arma poderosa: filtrar la mente, aprender a identificar lo que viene de la luz y lo que viene de la oscuridad. El miedo dice, no vas a conseguir. La fe responde, yo puedo todas las cosas en aquel que me fortalece. El desánimo dice, estás solo. La verdad responde, Dios nunca me abandona. Es así como vences la guerra mental, sustituyendo mentiras por promesas. La mente es el campo donde el enemigo intenta plantar el caos, pero también es el altar donde Dios planta la sabiduría. Y lo que crece depende de a quien alimentas. Si repites pensamientos de derrota, tu cerebro va a comenzar a creer que la derrota es normal. Pero si decides pensar como un vencedor, incluso cuando todo parece contrario, tu espíritu se fortalece, el cuerpo responde y tu energía cambia. Todo pensamiento que no dominas te domina. Todo pensamiento que no enfrentas te moldea. Es por eso que el versículo dice, lleva cautivo. Porque pensamiento no se negocia, se disciplina. Tú decides lo que queda y lo que sale. El secreto es entender que el control mental es un acto espiritual. La fe es la mente en su estado más puro y el miedo, la mente sin dirección. Entonces, pregúntate ahora, ¿quién ha comandado tus pensamientos? Porque tu vida siempre seguirá la voz que más escuches. Presta atención ahora, porque lo que voy a revelarte es el nivel más alto que una mente humana puede alcanzar. Está escrito en 1 Corintios 2:16, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Esa es una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia y también una de las menos comprendidas. Pablo no está diciendo que un día vas a tener la mente de Cristo. Él está diciendo que ya tienes, pero necesitas aprender a accederla. Eso significa que dentro de ti existe una conciencia divina, una sabiduría espiritual que ve más allá del miedo, más allá de la duda, más allá de las limitaciones humanas. Tener la mente de Cristo es pensar con claridad, con propósito, con amor. Es ver las situaciones no como un problema, sino como parte de un plan. Es pensar con fe cuando todo parece derrumbarse. Cristo no reaccionaba al caos. Él lo reorganizaba con palabras y presencia. Y es eso lo que sucede cuando despiertas esa mente en ti. Dejas de actuar por impulso y comienzas a actuar por intención. La mente de Cristo es calma en medio de la tempestad, firme ante la injusticia y confiada en lo imposible. Es la mente que no se pierde en pensamientos negativos porque está anclada en la verdad y la verdad libera. Cuando Pablo dice que nosotros tenemos esa mente, él te está recordando de un poder olvidado, la capacidad de pensar como Dios piensa, no en sentido de controlar el mundo, sino de comprender el mundo. Cuando accedes a esa frecuencia, el miedo pierde voz, el ego pierde fuerza y el amor gana dominio. Es como si cada pensamiento pasara por un filtro de sabiduría divina y solo lo que es verdadero, justo y puro permaneciera. Ese es el estado de conciencia de quien vive en alineación con el propósito. Tener la mente de Cristo es ver más allá de la apariencia y percibir lo que es esencial. Es hablar menos por impulso y más por dirección. Es actuar no para probar algo, sino para servir. Es pensar con propósito y sentir con compasión. Y cuanto más alimentas esa mente, más tu vida se transforma. Las mismas situaciones continúan existiendo, pero ahora las ves con los ojos de quien entiende el significado por detrás de ellas. La mente de Cristo es la mente que no solo reacciona al mundo, ella lo recrea. Presta atención ahora, porque lo que voy a decirte puede transformar completamente la forma como piensas y, por consecuencia, todo lo que atraes. Está escrito en Filipenses 4:8. Todo lo que es verdadero, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, si hay alguna virtud y si hay alguna alabanza, sea eso lo que ocupe vuestro pensamiento. Esto es mucho más que un consejo espiritual. Es una ley mental. Pablo está diciendo, lo que ocupa tu mente comanda tu vida. Lo que repites se torna hábito. Lo que enfocas crece. La mente es como una radio y tú decides qué frecuencia vas a sintonizar. Escasez o abundancia, miedo o fe, rabia o gratitud.
Cuando eliges la gratitud, cambias la vibración de tu mente. Y cuando la mente cambia, la realidad responde. La gratitud es el lenguaje de la prosperidad, porque ella dice al universo, yo ya reconozco lo que tengo y, por eso estoy preparado para recibir más. Personas gratas no viven en la falta, viven en la plenitud. No niegan las dificultades, pero eligen ver lo que aún florece en medio del dolor. Y es por eso que la gratitud es el antídoto del miedo, de la ansiedad y de la escasez. Ella quita el foco de lo que falta y lo dirige hacia lo que ya es. La mente que practica la gratitud se torna un imán para el bien, porque la gratitud es la fe en acción. Es decir, aunque no vea, yo creo. Aunque aún no tenga, soy grato. Esto es poder espiritual. La Biblia no dice, espera ser feliz para agradecer. Ella dice, agradece para ser feliz. La gratitud reorganiza tu interior. Cuando agradeces, el cerebro libera serotonina, dopamina y el cuerpo entero entra en armonía. Es como si cada célula comenzara a vibrar en una nueva sintonía y todo a tu alrededor se alineara a esa frecuencia. Es por eso que Dios te llama a pensar en lo que es justo, puro y amable. No porque quiere distraerte de los problemas, sino porque sabe que solo puedes crear lo que piensas continuamente. La gratitud no ignora el dolor, pero impide que te domine. Y cuanto más agradeces, más motivos tienes para continuar agradeciendo. Entonces respóndeme ahora, ¿qué ha ocupado tu mente? Porque si el miedo ocupa, él crea, pero si la gratitud ocupa, ella transforma. Presta atención ahora, porque lo que voy a decirte puede cambiar completamente la forma como lidias con el caos de la vida. Está escrito en Isaías 26, 3. Tú conservarás en perfecta paz a aquel cuya mente está firme en ti, porque él confía en ti. Mira bien, Dios no está prometiendo ausencia de problemas, Él está prometiendo presencia de paz. La diferencia entre quien se derrumba y quien permanece no está en el tamaño de la tempestad, está en la firmeza de la mente. La mente firme es aquella que no se pierde en las emociones, no se entrega al miedo, no se curva a la duda. Es la mente que confió incluso cuando no entiende. Cuando Isaías dice, cuya mente está firme en ti, Él está revelando un secreto espiritual. La paz no es algo que se encuentra, es algo que se construye y ella nace de la constancia mental. La mayoría de las personas busca paz cambiando lo que está fuera, pero la verdadera paz viene cuando aprendes a controlar lo que está dentro. Dios no dijo, yo te daré paz cuando todo se resuelva. Él dijo, yo conservaré en paz a aquel que mantiene la mente firme. Eso significa que tu mente es el lugar donde el espíritu construye refugios. Y lo que piensas repetidamente se torna el clima de tu alma. Si tu mente es inestable, el corazón vive en guerra. Pero cuando eliges enfocar en lo que es eterno, lo temporario pierde el poder de desequilibrarte. Una mente firme es como un ancla espiritual. El mar puede agitar, el viento puede soplar, pero ella no se mueve. La confianza es la raíz de la estabilidad. Y confiar no es fingir que está todo bien, es creer que Dios aún está en control, incluso cuando nada parece hacer sentido. El secreto es ese, el mundo cambia, las circunstancias cambian, pero la presencia de Él no cambia. Y cuando tu mente se apoya en esa verdad, el caos pierde el poder de dominarte. La paz no es ausencia de guerra, es dominio interior. Es cuando aprendes a respirar hondo, silenciar los ruidos y decir, nada va a quitarme de mi centro, porque mi centro es Dios. Cuando la mente se torna firme, el alma se torna ligera, porque no es el ruido de fuera que destruye, es el ruido de dentro que no aprendiste a callar. Y es por eso que Isaías usa la palabra conservarás. Porque paz no es algo que ganas, es algo que mantienes. Construyes, cuidas, proteges. Y cada vez que el miedo intente tomar espacio, vuelves el pensamiento a la fuente. Paz es foco. Paz es disciplina. Paz es fe en forma de silencio. Presta atención ahora, porque el versículo que voy a revelarte carga uno de los secretos más profundos sobre la mente humana y el poder de la fe. Está escrito en Proverbios 23, 7. Porque como imagina en su alma, así él es. Esto no es apenas sabiduría antigua, es psicología divina. La Biblia está diciendo que eres el reflejo exacto de lo que piensas continuamente. Lo que habita tu mente se torna el molde de tu vida. Si tus pensamientos son de miedo, tu vida se llena de incertidumbre. Si tus pensamientos son de fe, tu vida se mueve en dirección a milagros.
La mente es el terreno espiritual donde plantas tu realidad. Y aquí está lo que casi nadie entiende. Lo que plantas en silencio, cosechas en forma de destino. Cada pensamiento es una semilla. Y toda semilla, cuando regada con emoción y repetición, crece. Lo que piensas, creas. Lo que crees, atraes. Lo que dudas, repeles. Es por eso que el sabio escribió, como imagina en su alma así él es. Porque lo que imaginas no es fantasía, es el inicio de la creación. Cuando imaginas algo con fe, el cerebro comienza a actuar como si ya fuera verdad. Dios te dio ese poder. El poder de crear mundos con pensamientos y de transformar tu mente en el jardín de la abundancia o en el desierto de la escasez. La elección es tuya. Tu vida no es lo que sucede contigo, es lo que sucede en ti. Las circunstancias son reflejos de las convicciones y el secreto está en aprender a elegir lo que va a florecer dentro de tu alma. Si quieres cambiar el exterior, cambia primero el interior, porque todo lo que es real nació antes, invisible en la mente de alguien. Los pensamientos son oraciones silenciosas y cada vez que piensas con fe, el cielo oye. Dios te dio la capacidad de pensar como Él. Crear, imaginar, expandir, amar, transformar. Pero eres tú quien decide si vas a usar ese don para construir o destruir. Si tu mente es el jardín, cuida de lo que crece allí. Arranca las malas hierbas de la duda, riega las semillas de la esperanza y espera con paciencia el tiempo de la cosecha. Porque todo lo que es cultivado con fe florece, y todo lo que es plantado con miedo se seca. Entonces, mira bien hacia adentro y pregunta, ¿qué he sembrado en mí? Recuerda, te conviertes en aquello que piensas todos los días. ¿Quieres una vida mejor? Comienza cambiando lo que repites dentro de tu mente. ¿Quieres prosperidad? Piensa en abundancia. ¿Quieres paz? Piensa en equilibrio. ¿Quieres amor? Piensa en servir. Porque quien planta grandeza inevitablemente cosecha propósito. Y si este mensaje habló contigo, es porque Dios te está llamando para cuidar de tu mente como el suelo sagrado de tu vida. Da me gusta a este vídeo ahora, porque te hizo recordar de tu poder interior. Suscríbete al canal para continuar aprendiendo a moldear tu realidad a través de la fe y de la mentalidad bíblica. Y dime en los comentarios con fe y convicción. A partir de hoy elijo plantar pensamientos de victoria. Activa la campanita para no perder los próximos mensajes, porque una mente transformada es el primer paso para un destino extraordinario.